La clase pasada prácticamente no hubo clase, se podría decir. ¿Por qué? Porque no vino nadie, que fue presencial. Y vimos lo que es inductancia mutua, todo lo que tiene que ver con cómo funciona el acoplamiento de la relación entre el flujo, la corriente y el voltaje inducido. Una vez determinado eso, vimos lo que es la energía almacenada en un circuito acoplado, donde se dedujo, ¿no?, lo que era K, cómo se relaciona con el flujo y obviamente cómo se almacena la energía en un circuito. Hizo un ejercicio de inductancia mutua, que lo tienen ahí en foto, pero no hizo un ejercicio de energía almacenada en un circuito con de un circuito acoplado. Eso significa que nos corresponde hoy iniciar con un ejercicio de energía en circuito acoplado. Vamos a resolver este ejercicio, que es el problema de práctica. Ustedes de todas formas tienen el solucionario, ¿no? No de estos problemas, porque estos problemas práctica no tienen solucionario, pero sí los demás, digamos. Pueden entrar a la parte final de su libro y ver todos los problemas y en el solucionario siempre lo van a poder encontrar. Estos no, así que he decidido resolverlo. El enfoque lo voy a hacer más teórico que práctico, como se supone que debían haberlo visto en la anterior clase, pero como no hubo, no. Así que directo a la resolución. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos dice determinar el coeficiente de acoplamiento y la energía almacenada en los inductores acoplados a un tiempo de 1,5 segundos. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero, K. K va a ser igual a no sabemos. No sabemos qué es K. Luego nos dice energía almacenada para un tiempo de 1,5 segundos. Hasta ahí es lo que nos pide. Habíamos visto que K era igual a la inductancia mutua sobre la raíz cuadrada de L1 y L2. L1 va a ser esto de acá, va a ser esta bobina de aquí y L2 va a ser esta otra bobina de acá. Por lo tanto, bueno, y M no, M va a ser esta otra bobina de acá. Por lo tanto, K va a ser 1 dividido raíz de 2 por 1. Y eso no va a ser más que 1 sobre raíz de 3. Calculando nos va a dar 0,707. Que es la respuesta que está en este lado de acá. A lo cual esa es la respuesta. Ahí es solamente reemplazar una fórmula. ¿Qué es K y dónde se deduce? Eso lo pueden ver en los apuntes que les pasé, que hice en la anterior clase. Lo escribí ahí, así que si lo leen por lo menos eso, yo creo que se van a dar cuenta de que es K. Ahora, ¿qué es lo que nos da este problema? Nos da las ecuaciones en función del tiempo. Nos da Henrios, Faradios, nos da una ecuación senoidal, ¿no?, que es esta de aquí. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, como en circuitos 1 ya vieron, se tiene que transformar a su forma fasorial. Si yo tengo el voltaje, que va a ser 100 por coseno de 2t, ¿cómo lo transformo a su forma fasorial? 100 va a ser el
voltaje máximo. Y 2 va a ser la frecuencia. Sencillo. Para su forma fasorial, bueno, y como no hay ángulo, esto voy a poner como 0. Al no haber un desfase, esto va a ser nuestro ángulo, que va a ser más 0 grados. Este va a ser nuestro tita. Entonces, el equivalente fasorial de esto, ¿cuál va a ser? BM por, bueno, no es por. BM fasorial tita grado. Es decir, 100 0 grados, que bueno, va a ser igual a 100 voltios. Ahora, tenemos faradios aquí. Aquí tenemos faradios. Y aquí tenemos henrios otra vez. Aquí y aquí. ¿Cómo se hacía esa transformación? Utilizando las fórmulas de transformación, ¿no? Si tengo una L, o sea, una inductancia, va a ser J omega L. O sea, para cada inductor, ¿no? En caso de inductores, aquí le voy a poner inductor, nomás le voy a poner. Inductor. Y aquí voy a poner abajo capacitor. En caso de los capacitores, esto va a ser 1 sobre J omega C. Entonces, esto lo voy a bajar porque son varios inductores y solo un capacitor. En el caso del inductor, tenemos el inductor de 2 henrios, el de 1 henrio y obviamente, como ya vimos, que la inductancia mutua actúa como un coeficiente de autoinductancia. Entonces, la frecuencia, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, J para el inductor de 2 henrios, vamos a tener J omega, perdón, J 2 por 2, que va a ser igual a J 4 ohmios. Para el de 1 henrio vamos a tener J2 por 1, que va a ser igual a J2 ohmios. Y para la inductancia mutua, que igual va a ser de 1 henrio, J2 por 1 igual a J2 ohmios. Hasta ahí no debería haber ninguna duda, eso es circuitos 1. No hay algún problema aquí. Más bien lo estoy explicando, lo estoy haciendo lento para que cuando vean la grabación lo puedan entender. Entonces, ahora vamos al capacitor de 1/8 de Faraday. 1 sobre 1/8 por 2. Bueno, para mantener el orden lo vamos a poner como J2 por 1/8. Que bueno, el 8 pasa al numerador, quedaría 8 2J. Aquí esto se tacha, esto queda como 4, tendríamos 4 dividido J. Y como saben, por propiedades de números complejos, puedo poner J dividido J. J, esto me va a quedar J al cuadrado. J al cuadrado, que va a ser igual a menos 1. Entonces esto me va a quedar menos J4 ohmios. Hasta ahí todo se entendió cómo hice las transformaciones, ¿no?
Porque en teoría esta es nuestra segunda clase que estamos viendo cosas de corriente alterna, ¿no? Hasta ahora lo que habíamos visto hasta circuito RLC era corriente continua. Como nadie vino a la anterior clase, entonces esta es la primera vez que estamos viendo lo que es corriente alterna. Entonces aprovecho para hacer el repaso, ¿no?, de las senoides y todo esto de acá. Ahora, una vez terminado estas las conversiones, vamos a reescribir el circuito, que lo quiero copiar. Mamita, esto no era así, ¿eh? ¿O sí? Eh, Ahí está. Y con un borrador esto lo quito. Ya, no es más. El equivalente de esto va a ser de esta forma. Con negro. Nuestro equivalente va a ser 100, 0. Se me desconecta la tableta, van a disculpar. Por eso no me gusta dar clases virtuales. Listo. Aquí nos quedaban 4 ohmios y aquí nos va a quedar una impedancia de menos J4 ohmios y aquí nos va a quedar una inductancia de 2 henrios que habíamos quedado que era J4 ohmios. J4 ohmios. Aquí esta otra era de J2 ohmios con una resistencia de 2 ohmios y no hay más aquí, así que así de esta forma. Y un acoplamiento magnético también de 2 ohmios. Listo. Esto de aquí ya lo podemos volar. Bueno, estos puntos quedan aquí. Ahí esto lo hacemos volar. Listo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Bueno, ya ni modo, esto ahorita lo reescribo. No importa. Aquí nos quedaba 2 ohmios y 1 henry. Aquí era J2 ohmios y una resistencia de 2 ohmios. Los puntos iban así, si no me equivoco. Listo. Hasta aquí todo el circuito es 1, a excepción del coeficiente de acoplamiento que ya lo habíamos calculado. Ahora, voy a aplicar análisis de mallas de esta forma. Este va a ser I1 y este va a ser I2. Vamos a fijarnos, vale, que le voy a recorrer un poquito, por favor. No me deja usar. Vamos a recorrer esto un poquito y vamos a pensar. La corriente aquí, por convención de signo, entra por donde sale la corriente. O sea, este punto nos dice que entra por aquí y por aquí va a salir. Aquí entra. Entonces, como en el punto no está entrando nuestra corriente, le voy a poner aquí negativo. Y por consecuente aquí va a ser positivo. Ahora, volvemos a la malla I2. En la malla I2, la corriente viene en este sentido y entra por el punto. Entonces, como entra por el punto, le voy a poner positivo a la salida del punto y en este caso esto va a ser negativo. Eso es convención de signos, ¿no? Ahora, una vez establecido esto, ¿qué es lo que hacemos? Como ya vimos, esto es 100,
0 y lo modelamos como una fuente dependiente. En este caso, respetando esos signos, nos va a quedar una fuente dependiente de menos más, con un valor de J2, que es la inductancia mutua, por la corriente en el otro lado, que es I2. Aquí nuestro acoplamiento y nuestra resistencia e impedancia. Menos J4 y 4. Y aquí J4. Aquí de la misma forma ponemos J2 y respetando sus signos vamos a colocar más menos J2 y 1. Hasta aquí todo claro. Por si acaso el tema de las convenciones de signos es un poco más complicado, pero el ingeniero no se va a poner muy molestoso con ese tema. Así que simplemente a lo básico, ¿no? Cuando terminemos este ejercicio le voy a mostrar cómo sería un ejercicio con acoplamiento más complicado, ¿no? En este caso está uno delante de otro, pero hay acoplamiento en serie, en paralelo, en un montón de formas, así que vamos a ver eso. Entonces, ahora sí puedo aplicar análisis de malla normal, como la gente. Tenemos nuestra malla 1. Aquí, primero va la resistencia de 4, que va a ser 4 y 1. 4 y 1 menos J4 y 1 más J4 y 1, que va a ser igual a 100 más J2 y 2. Bueno, como en este caso estas están iguales pero con signo cambiado, simplemente las voy a tachar y las voy a simplificar. Ahora en la malla 2, ¿qué vamos a tener? 2 y 2 más J2 y 2 igual a, entra por el negativo, entonces va a ser positivo J2 y 1. Encontrando nuestros valores vamos a tener I1 que va a ser igual a e I2 que va a ser igual a. A ver, sistema de ecuaciones, vamos a resolver. 4x va a ser igual a 100 más J2y. 2y más J2y va a ser igual a J2x. Y le doy a número, convertir a decimal. Me quedaría. Y 1, ¿está todo bien? 2y más 2jy igual a y también. Ok. Y 1 me quedaría 19,23 más J3,85. Y esto me quedaría 7,69 más J 11,53. Todo esto en amperes. Ahora, podemos pasarlo a forma polar. ¿Nos conviene o no nos conviene? Sí, nos conviene pasarlo a forma polar. Esto lo han visto en cálculo 3 igual, lo han visto en circuitos 1 igual, así que no. Yo lo voy a hacer directo con mi calculadora. Convertir a polar. Me va a quedar 19,61. Ángulo de 11,31. Y aquí me va a quedar
13,867 raíz de 56,31 grados. Ya. Listo. Ahí no habría problema. Hasta aquí, más que todo, circuitos 1 normal, tranquilo y sin problema. Ningún inconveniente. A excepción de que mi tableta se sigue desconectando y no me deja escribir. Ahora, volviendo a nuestra senoide, tenemos, lo puedo copiar sin que se distorsione y sin que se siga desconectando mi tableta. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ya ni modo, lo vuelvo a copiar. Dios mío, qué tableta más horrenda. Ya, no puedo pasar clases hoy en esta tableta. Dios mío, qué horror. No puedo directamente. A ver, un momento. No me deja pasar clases esta tableta. Está... A ver, ahí. Pareciera que ya quiere. Voltaje entonces va a ser 100 por coseno de 2t más 0 grados. Ya. Aquí 2t2 va a ser nuestra omega. Va a ser 2 radianes sobre segundo. Para transformar de radianes a grados, como es por 180 grados dividido pi radian. Radian con radian nos va a quedar 2 por 180 dividido pi 114,59. 114,59 grados por segundo, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, nos pide para t igual a 1,5 segundos. Entonces, simplemente vamos a multiplicar por 1,5. 114,59 grados sobre segundo por 1,5 segundos. Esto con esto se muere. Esto lo voy a hacer con rojo para que se vea. Y nos va a quedar un valor de 171,887 grados. Listo, este va a ser en el tiempo 5, este va a ser nuestro ángulo. En el tiempo 1,5 segundos va a ser nuestro ángulo. Entonces, ahora aplico la fórmula de la corriente, de la de la energía, ¿no? O sea, no, ¿verdad? Falta un paso que es este de aquí, ¿no? Ya. Una vez tengo mi corriente, en este caso I1, en su forma temporal va a ser, o sea, I1 en función del tiempo va a ser igual a 19,61 por coseno de, en este caso, como ya tengo 2t que va a ser igual a 171,887, simplemente pongo 171,887 grados más 11,31. Y en el tiempo 5, aquí vamos a encontrar en el tiempo 1,5 cuánto va a ser la magnitud de mi corriente.
7 por coseno de 171,887 grados más 56,31. Y nos va a dar el valor eso de 19,61 por coseno de esto más 11,31. Menos 19,58 amperios. Y aquí vamos a tener 56,31 entre magnitud nos dio 13,867. Menos 9,24 amperios. Ya. Con eso, entonces ahora sí recién podemos entrar en lo que es nuestra fórmula de energía. Que va a ser W, bueno, más picuda va a ser la W, ¿no? Porque entre omega minúscula y W, esta es la diferencia. Entre inductancia 1 por corriente 1 al cuadrado más 1/2 por inductancia 2 por corriente 2 al cuadrado más o menos m por I1 por I2. Reemplazando 1/2 por la inductancia 1 que era 1. ¿O cuánto era la inductancia 1? Era 2, ¿no? 2 henrios. 2 henrios y las demás eran 1, ¿no? Un henrio, sí. 2 henrios. 2 henrios por la corriente 1 al cuadrado, que era menos 19,58 al cuadrado, más 1/2 por 1 por la corriente al cuadrado, menos 9,24 al cuadrado. M, que era... M era 1 igual, 1 por menos 19,58 por menos 9,24. Sabemos que el resultado de esto va a ser el signo positivo, porque negativo por negativo va a ser positivo, entonces directamente le pongo más. Realizando estos cálculos, va a ser esto al cuadrado más 1/2 por esto al cuadrado más esto por esto. ¿O es menos? Creo que era menos el signo. Sí, es menos el signo. Creo que esto tenía que ver con la convención de signos o algo así. Tiene algo que ver con la convención de signos, pero un poco más, mucho más confuso se va a hacer si nos ponemos a hablar de convención de signos ahorita, para que sea más proporcional. La cuestión es esa, que puede ser positivo o negativo, depende de la convención de signos. Más que todo, supongo yo que es porque no está entrando la corriente 1 al otro lado, porque en este otro lado no hay una fuente, entonces como no entra por donde está el punto, posiblemente va a ser negativo. De todas formas, hay una tabla aquí. Este es otro libro, esto es otro libro, esto es otro libro, esto es otro libro. Aquí. De todas formas, aquí hay una tabla, si no me equivoco. A ver, no me estoy alejando demasiado.
Ya, esto es más lejos. Muy cerca, muy cerca. Energía almacenada, quiero energía. Aquí aparece como más menos. ¿De qué depende eso? Por ejemplo, aquí le pone como negativo cuando la corriente viene de... Bueno, esta deducción que primero hace que I1 aumente y luego I2 hace que aumente. Esta deducción ya la vimos en clase, la clase pasada. Pero esto es lo único que va a cambiar, el signo. Aquí debería decir. Bueno, esa es la cuestión, que esto es negativo. ¿Por qué? La verdad no lo podría explicar ahorita. Y el resultado de esto va a ser 245,1 joules. O bueno, como así lo hago yo. 245,1 joules. Revisando el resultado nos da 246,2. Bueno, a nosotros nos dio 45, será por los redondeos. Y K, bueno, nos da lo mismo, ¿no? Nos queda que está bien resuelto el ejercicio. Solo sería este signo que hay que ver cuál toma. En qué situación se toma, ¿no? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es la parte teórica. Nos toca ver transformadores lineales. No se me perdió mi lápiz aquí. Bueno, transformadores lineales. Voy a buscar qué imagen tenía que buscar. Esta de aquí. Ya. Esta imagen de aquí la voy a arrastrar. Bueno. Transformadores lineales. Bueno, es un transformador, ¿no? ¿En qué consiste un transformador? Generalmente el transformador consiste en cambiar lo que es la relación de voltaje y corriente. Porque como nosotros sabemos que la potencia, bueno, ignorando todo lo que es la potencia instantánea, compleja, todas esas vainas que ya conocemos, nuestra fórmula de potencia compleja va a ser la conjugada de la corriente por el voltaje. Y también sabemos lo que es que no podemos, bueno, van a haber pérdidas en la potencia, eso lo sabemos también, ¿no? Siempre hay pérdidas en cada cosa que se haga, pero la idea es que el transformador no lo haga perderse. O sea, lo único que cambia un transformador es la relación de voltaje y corriente. La potencia A generalmente va a ser lo mismo que la potencia B, o la potencia que entra por el primario, o va a ser igual a la potencia que sale por el secundario. Ahora, ¿en qué forma va a salir? ¿Va a ser 500 voltios por 1 amperio o va a ser 500 amperios por 1 voltio? Ambas dan la misma potencia. Simplemente transforma esa relación. Eso es lo que hace un transformador, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay teoría, ¿no? Que es para hallar lo que es la impedancia de entrada. Nosotros, por circuitos trifásicos, que bueno, no lo vimos conmigo, ¿no? Porque no tuve tiempo esas 2 semanas y se nos escapó el tiempo. Esas 2 clases se las debo, pero de todas formas, ya lo vienen con el ingeniero, así que lo que nos interesa en un circuito trifásico, o bueno, un circuito de este tipo, es que a esta impedancia
a esta impedancia de aquí le llegue lo que es la mayor cantidad de potencia. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hay en ese lado es que son las casas, digamos. O sea, de la central generadora se genera una potencia hasta llegar a tu casa. Lo que vos querés es que el 100% de lo que generás lo podás entregar a las casas, digamos. Entonces, bajo ese principio podemos asumir que siempre va a haber una impedancia, ¿no? A la que vamos a querer entregarle la mayor cantidad de voltaje y corriente. Si nosotros aquí aplicamos malla, nos va a quedar, obviamente, R1 por L1, esto y aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Como ya hemos visto, ¿no? Si aplicamos en la malla 1, nos va a quedar, bueno, esto es una impedancia, esto es otra impedancia. Va a ser R1 más J omega L1, es decir, R1 más J omega L1 y 1. Entra por el signo negativo, así que va a ser positivo. Este lado, aquí está B. Ahora, en caso de este, ya sabemos, si entra por aquí, la corriente, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Aquí entra por aquí, entonces va a ser negativo y va a ser positivo. Entonces, esto aquí entraría como si fuese nuestro J omega M, nuestro J omega M y 2, nuestro J omega M y 2, ¿por dónde entraría? ¿Sería positivo o negativo? Sería, como entra por el negativo, aquí vendría siendo positivo. Entonces ese J omega M y 2 lo paso a este lado como negativo. Menos J omega M y 2. O sea, estoy haciendo lo mismo que hice aquí de hallar el equivalente en fuente. Solamente que estoy resumiendo ese paso. Si yo pongo aquí una fuente que este inductor sea J omega, porque obviamente hay que hacer nuestra transformación aquí, esta transformación de J omega L, en este caso L, ¿qué va a ser? M, que es lo que pasa aquí, que este J2 ohmios pasa aquí, J2 y 2. Lo mismo hago, pero ya en mi cabeza, digamos. Si ustedes la quieren hacer la deducción menos rápida, la pueden hacer. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Aquí va a entrar por el negativo, entonces va a ser positivo. Y esto pasa aquí a restar, entonces va a ser menos J omega M y 1, porque estoy en la malla 2. Más, bueno, la sumatoria de las impedancias, que va a ser R2 más J omega L2 más ZL, bueno, por I2. Esta le voy a poner que va a ser mi malla 1 y esta va a poner que sea mi malla 2. Hasta ahí, normal. Ahora, si yo quiero despejar I2 en función de I1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto lo paso a sumar y esto lo paso a dividir. Entonces me va a quedar que I2 va a ser igual a R2 más J omega L2 más ZL y aquí me va a quedar J omega M y 1. Está ahí sencillo. Entonces ahora yo vengo aquí y voy a poner reemplazando. Reemplazando. Voy a ponerle 3. 3 en 1. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que B va a ser igual a R1 más J omega L1 y 1 menos J omega
M por I2, que I2 va a ser J omega M1, MI1 dividido R2 más J omega L2 más ZL. Ahora, yo puedo multiplicar este con este y de esa forma, ¿no? Entonces me va a quedar, aquí me va a quedar, por lo tanto, o sea, con lo que me refiero a esto es, porque al final lo estoy diciendo en mi cabeza, pero no lo estoy explicando, ¿no? Esto va, como es un producto, todo esto va a multiplicar a esto de acá. Y como J por J es igual a menos J menos, por este menos de aquí me va a quedar más. Entonces el resultado va a ser B igual a R1 más J omega L1 y 1 más J cuadrado, listo. Omega cuadrado ahora va a quedar, pero primero voy a apuntarlo de abajo. J2, L2 más ZL. Esto de esta forma. W cuadrado. Omega, mejor dicho. M cuadrado. Y todo esto por I1. Que yo podría factorizar I1, ¿no? Ahora me conviene factorizar I1 y tengo que B va a ser igual a R1 más J omega L1 más omega cuadrado M2 R2 más J omega L2 más ZL. Todo esto por I1. Ahora, aquí si se fijan no hay ninguna impedancia a la que yo le entre. Como en este caso es la ZL que se llama, si no me equivoco, eh, tenía un nombre. A ver, no lo noté aquí el nombre de esta impedancia. Bueno, pero es la impedancia de carga que yo sepa, si no mal recuerdo. Entonces yo le voy a llamar, haciendo este análisis, yo le voy a llamar a, como, o sea, como ustedes saben, ¿no? Voltaje. Voy a anotarlo aquí con esto de acá. Voltaje va a ser igual a corriente por impedancia. Yo puedo decir que la impedancia va a ser igual a voltaje sobre corriente, por ley de Ohm, ¿no? Esto es lo más básico. Ahora, aquí no hay una impedancia clara, ¿no? En este caso, bueno, está esta resistencia, pero si no hubiera esta resistencia, pareciera que no hay impedancia, ¿no? Más que todo tenemos esta otra impedancia que es la del secundario. En el primario no queda clara cuál es la impedancia. Entonces, mediante este análisis, si yo B en este caso, yo puedo decir que es B1, ¿no? Porque está en este lado. Aquí lo voy a añadir al análisis B1, B1, B1 y B1. Si yo paso a dividir, me quedaría B1 sobre I1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la impedancia de entrada o la impedancia 1 o la impedancia en el primario. ¿Qué va a tener por sus términos esto? Que es lo que nos sobró, por decirlo así. Ahora, esto es solo para transformadores lineales. ¿Por qué no sirve para transformadores ideales? ¿Por qué? Porque en un transformador ideal no hay resistencia. Los que ya han pasado alternas 1 deberían saberlo igual. Si yo agarro y le pongo a esto, lo borro así, lo que es la resistencia, sería un transformador ideal. Pero eso ya lo vamos a ver más rato. Por el momento estamos viendo lo que es netamente transformadores lineales.
Ahora, a este resultado yo le voy a llamar la impedancia en el primario o la impedancia primaria. ¿Por qué? Porque todos los términos que aparecen aquí están aquí, ¿no? Es el R1 y L1. Y a esto de acá le voy a llamar Z sub R, que es la impedancia reflejada. Este término igual lo habrán visto los que ya avanzaron, los que ya pasaron en el ingeniero Lino, lo que es máquinas de corriente alterna 1. Estoy hallando la impedancia, o sea, la impedancia de entrada aquí va a ser igual, va a ser igual a la impedancia en el primario más el reflejo de la impedancia secundaria en el primario. Es el reflejo. Es el reflejo. Ahora, es la impedancia. Bueno, ese término de impedancia reflejada lo vamos a ver después cuando veamos lo que es transformadores ideales. Vamos a volver a hacer lo que es la impedancia reflejada del secundario en el primario. No lo tengo a mano el libro del ingeniero Lino, pero ahí igual ven esto. Ahorita ya no está el ingeniero Lino, todos sabemos ya falleció, pero él lo explicaba de otra forma. De todas maneras, si yo hago este análisis, bueno, se hacía de otra forma. Se hacía de otra forma, porque se puede analizar un transformador, o mejor dicho, la forma correcta de analizar un transformador es utilizando cuadripolos. Este libro, el que nosotros utilizamos, el SADICU, no analiza el transformador como una red de dos puertos. Después, esto de hecho deberíamos verlo ahorita. Ahorita nos tocaría ver esto, pero no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ingeniero nunca en su vida va a preguntar eso. O sea, si pregunta eso, ya vienen, los invito a que vengan a mi casa con palos y me den, digamos. Pero no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué es que otra cosa que vi que los que ya pasaron ven con el ingeniero Lino? Transformar de un circuito acoplado a un equivalente en T. Estas matrices, esto que se ve aquí, circuitos T, circuitos pi, que también lo vamos a ver conmigo, porque ustedes cuando pasen esta materia la me voy a volver a hacer su auxiliar y me van a ver en líneas de transmisión. Vamos a ver esto de circuitos pi, circuitos T equivalentes. Pero esto es para redes de dos puertos. Fíjense, esto es un circuito pi ahora. Ahí está la foto. Equivalente circuito pi. ¿Por qué es una red de dos puertos? Aquí no, esta no es una foto donde salga. Aquí vemos. Tiene una entrada A, una entrada B, una entrada C y una entrada D. En electrónica analógica igual los ven los cuadripolos. La fuente, cuando entra por A, entra más 12 voltios y por B entra menos 12 voltios. Eso nosotros también no vemos. Y al igual que le hice a los estudiantes de línea, se los digo a ustedes, hay que protestar porque necesitamos aprender cuadripolos, no se nos enseña en la carrera cuadripolos. Yo ahorita estoy, la verdad, muy saturado de tiempo y de hecho por eso les debo dos clases a ustedes, pero posiblemente el siguiente semestre yo haga el esfuerzo de enseñar cuadripolos en esta materia, porque es importante, se ve en máquinas de corriente alterna 1 se necesita, en máquinas de corriente alterna 2 también. En líneas de transmisión se necesita y mucho más en líneas de distribución de energía, por si acaso. Así que una vez hecha la reflexión sobre el tema de las redes de dos puertos y relacionando lo que ustedes ven con el ingeniero Lino o vieron, los que llegaron a verlo, con lo que es este avance, esto es vamos a continuar con lo que es transformadores ideales, pero no antes sin ver lo que es un ejercicio. No antes sin ver lo que es un ejercicio.
La deducción yo creo que es simple. La deducción yo creo que se entendió. Si no la entendieron, igual la pueden volver a ver. De todas formas, lo que se halla con esto es la impedancia la impedancia del secundario reflejada en el primario. Y la suma de la impedancia primaria más esa impedancia reflejada va a ser la impedancia de entrada. Ahora, como nota importante también es que si estos signos yo los cambio, porque hay convención de signos en todos lados y diferentes tipos de acoplamientos, no importa. El resultado les va a dar el mismo. Pónganlo a prueba, les va a dar el mismo resultado. Así que nos toca un ejercicio. ¿Qué ejercicio nos toca? El 13.4. Aquí creo que lo tengo anotado. Aquí está el 13.4. Este de aquí, el 13.4. Ya. Voy a avanzar hoy hasta autotransformadores. No sé si me voy a pasar de la hora y media, pero voy a avanzar hasta autotransformadores. Como sea. Transformadores trifásicos voy a tratar de hacerlo cuando veamos lo que es circuitos trifásicos. Voy a repasar lo que es transformadores trifásicos. No lo hago en este tema porque en este tema el ingeniero igual pregunta todo tipo de cosas. Y en el tema de circuitos trifásicos, los que vieron lo que son los videos, pueden darse cuenta que son solo fórmulas. Si es delta delta, se hace raíz, se divide por raíz 3, si es estrella estrella, se multiplica por raíz 3, viceversa, si es estrella esto, lo mismo. La impedancia de línea, perdón, corriente de línea, impedancias de línea, voltajes de fase con respecto al neutro, etcétera, etcétera. Son solo fórmulas. Y si usamos sistemas de balanceado, ¿qué aplicamos? Mallas para analizarlo. Sencillo. La verdad que es muy sencillo ese tema. Lo que sí es que son muchas fórmulas. Y si yo quiero hacer dos ejercicios, por ejemplo, una clase para un ejercicio estrella estrella, otra clase para un ejercicio delta delta, no va a dar, porque son 4 casos. Entonces está muy verde eso de los circuitos trifásicos, pero como sea voy a idearme una forma para hacer una clase de eso. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué nos pide? Hallar la impedancia de entrada en el circuito de la figura tanto. En los videos que ustedes tienen, la auxiliar lo resuelve esto con la fórmula. O sea, utiliza esta fórmula. ¿Por qué utiliza esta fórmula? Porque tiene la misma forma, digamos. A la resistencia le llama 6 ohmios, a este le pone R1 le pone 4. J6, J4 es la impedancia de carga. Hace toda esta vaina de aquí, reemplaza aquí y listo. Pero los que ya hicieron su defensa, si es que alguno está aquí, ya saben cómo es el ingeniero con respecto a ese tema. No le gusta que usen fórmulas para nada, en lo absoluto. Así que vamos a hacerlo utilizando solo malla y eso. De todas formas, si el ingeniero, por ejemplo, en este ejercicio les pregunta, supongamos que les aparece este ejercicio en el examen. El ingeniero le dice, ¿qué es K? Bueno, ya hicimos una clase explicando qué es K. Así que ahí no deberían tener problema. De aquí, bueno, estos circuitos juntos. ¿Por qué es esto? Ahí lo tienen en su apunte toda la deducción de por qué. O al menos esa es mi idea ahorita que estoy haciendo al avance un poco más diferente. Que en el peor de los casos, si ustedes solamente vienen a la auxiliatura, sepan todo lo que tienen que saber para demostrarle al ingeniero. Entonces, este le voy a hacer zoom. Lo voy a hacer mucho más rápido porque ya nos tenemos que ir, parece. No quiero alargarlo demasiado. Sencillo. Entonces, aquí va a salir una corriente que yo le voy a llamar I1. Y aquí yo le voy a llamar a esta otra corriente I2. Ya. Ahora,
entra por el punto. La corriente entra por el punto. Entonces, a la salida del punto del secundario que le pongo, positivo. Y por consecuente, el otro va a ser negativo. Simple. Ahora, aquí entra por el punto, lo mismo, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí vamos a tener, para no hacer un circuito equivalente, lo voy a hacer con un negro que se note. Aquí me va a quedar un triángulo. Oye, 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 qué fue, qué fue. Aquí me van a quedar dos triángulos. Uno que va a ser, lo voy a hacer con rojo. Más, menos, y este va a ser menos, más. Más, menos que, este va a ser J3 y 2. Y este va a ser J3 y 1. No lo hago extensamente, ¿por qué? Porque ya hicimos el ejercicio anterior y en este caso ya directamente nos lo da en forma fasorial. Me da 4 ohmios, 8 ohmios imaginarios, 3 ohmios imaginarios y directamente 40 ángulo cero. Antes nos daba en función del tiempo, así que había que destruirlo. Entonces, ahora simplemente aplico malla. Y uno, uy, ¿cómo que y uno? Estoy loco, ¿no? Malla 1. Malla 1. Y 1, 4 y 1 tenemos más J8 y 1 va a ser igual a... Aquí la corriente entra por el signo positivo de la fuente, entonces va a ser menos J3 y 2. Y aquí entra por el signo negativo, entonces va a ser más 40. Y nuestra malla 2, aquí tendremos menos J6 y 2 más 6 y 2 más J4 y 2 más J10 y 2 son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 igual a la fuente. En este caso entra por el signo positivo de la fuente, entonces va a ser negativo. Menos J3 y 1. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones y dos incógnitas, que es I1 e I2. Haciendo sistema de ecuaciones que nos va a dar, nos va a dar I1 que va a ser, e I2 que va a ser. Eso no es un sistema de ecuaciones lineal. 4x más J8x igual a menos J3y más 40. Menos J6y más 6y más J14y igual a menos J3x. Nos da el valor de... Bueno, directamente lo voy a poner en polar. Resolver de forma polar donde está herramientas de números complejos. 4,66 polar menos 58,05 grados. Y aquí nos va a quedar 1,4 polar de 158,82 grados.
Ahora, ¿qué habíamos hecho la anterior vez que hicimos? B1 sobre I1. Entonces hacemos lo mismo. B1 ya sabemos cuánto es. I1 acabamos de hallar. Entonces nuestra impedancia de entrada, que es lo que nos pedía, va a ser igual a... Bueno, si nos fijamos, ¿no? Estaba leyendo el enunciado, van a descubrir que me trabé un rato. Esto de aquí nos pedía igual la corriente, ¿no? Si se fijan, ahí está el valor, ¿no? Está bien lo que hicimos, por si acaso. Eso estaba leyendo el enunciado. Nuestro voltaje, ¿cuánto es? Es 40, 0. Y nuestra corriente es 4,66 en de menos 58,05. Bueno, de tanta experiencia que uno tiene ya con esto, simplemente invierto el ángulo y divido 40 entre 400, entre 4,66. 40 dividido 4,66 me va a quedar 8,58. Dividido 58, en este caso positivo esto. Y listo, eso es el resultado. Muy fácil el ejercicio, sí, sencillito. Pero, como les dije hace rato, lo complicado de esto, parte de transformadores lineales, es el tema de la transformación de el acoplamiento a circuito pi o a circuito T. Bueno, circuito pi es este de aquí o estrella y este es el T. Utilizando todas estas fórmulas de acoplamiento extraños, ¿no? Aquí está, esta es la impedancia en el primario, R1 más JL1 y la segunda es la impedancia reflejada. Sencillo, sencillo. Este es el ejercicio que acabamos de resolver. Ahora nos toca, aquí si se fijan, hay en los videos del auxiliar igual del anterior semestre, estos equivalentes, pero como les digo, no hay chance. El ingeniero nunca en la historia ha preguntado un ejercicio tipo, dado este circuito, convertirlo a su circuito pi equivalente. No, no existe. Entonces, para no perder tiempo, vamos a pasar directamente a transformadores ideales. Aquí hay un montón de deducciones, es muy largo este tema y nos quedan 15 minutos de clase, así que lo voy a resumir. Si me disculpan, lo voy a resumir. A ver, empezamos con esto de aquí. Ya empezamos con esto. Esto de aquí, esta figura de aquí. Bueno, transformadores ideales. ¿Dónde está mi lápiz? Formadores ideales. Ya, primero, antes que empezar con este tema, voy a hacer un pequeño repaso de circuitos 1.
Lo que no hice repaso de otros temas de circuitos 1 porque yo entiendo que son temas muy básicos, son temas que encima lo hemos vuelto a ver en corriente continua, así que no tiene sentido. Lo que sí voy a hacer, repaso, va a ser del tema del factor de potencia. Hablemos del factor de potencia. Esto más que todo lo van a utilizar en transformadores trifásicos. Generalmente no lo vemos en lo que es monofásico, pero cuando ya hablamos de transformadores ideales, generalmente las preguntas que nos hacen, ¿no?, en los ejercicios, hallar la potencia compleja, la potencia suministrada a la resistencia de 10 ohmios, por ejemplo. Ya hablamos de potencia, entonces quiero hacer repaso de factor de potencia. El factor de potencia es un número que generalmente es menor a 1. Ese factor de potencia relaciona la potencia activa, la potencia activa con la potencia reactiva, bueno, con la aparente, mejor dicho. ¿Qué es la potencia aparente? La potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. ¿Qué es la potencia compleja? Bueno, la potencia compleja es la potencia total que existe en un sistema, que se representa así, ¿no? Potencia activa, activa o promedio y reactiva. Y la reactiva. Ahora, esto es potencia compleja. La potencia aparente que habíamos dicho es la magnitud de la potencia compleja. ¿Cómo es la magnitud de la potencia compleja? Como es compleja, estamos en números complejos, la magnitud de un número complejo, ¿qué va a ser? Su valor absoluto. Su valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de ese va a ser igual a la raíz cuadrada de p al cuadrado más q al cuadrado. Ojo, no confundirlo. Hay otra fórmula que no, o sea, bueno, para no confundirlos más, no pongan la j. Cuando reemplacen esta j, no la pongan en la fórmula. Aquí no hay j. No poner j, no. No poner la j. No se pone ahí. Hay otra fórmula que es p cuadrado menos q cuadrado, pero eso es en caso de que le pongan la j. Si no le ponen la j, eso va a ser la potencia aparente, normal. Potencia aparente. Aparente. Ahí no hay problema. Ahora, la potencia compleja, que es esta de aquí, compleja, esto va a ser aparente. Potencia compleja va a ser igual a al voltaje por la conjugada de la corriente. ¿Qué es la conjugada de la corriente? Si asumimos que la corriente es un número complejo, ¿qué es la conjugada de un número complejo? Simplemente es un cambio de signo en la parte imaginaria. Si yo tengo 5 más 10j, que va a ser igual a A. Bueno, entonces yo digo que A conjugada va a ser igual a 5 menos 10j. Nada más. Eso es la conjugada de la corriente. Bueno, la conjugada de un número complejo, y en este caso la corriente es un número complejo. Ahora, ya que sabemos en qué constituye cada término del factor de potencia, tenemos que saber que también el factor de potencia se puede representar como el coseno
de la diferencia del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Es decir, que si la corriente adelanta el voltaje, es decir, si la corriente tiene un ángulo más alto que el voltaje, nos va a quedar un factor de potencia adelantado. Adelantado. Y si el voltaje adelanta a la corriente, nos va a quedar un factor de potencia atrasado. La magnitud va a ser la misma. Va a ser la misma. Ahora, les pongo el ejemplo. Obviamente, como es un número complejo, tanto B, que se va a representar así con un ángulo B, y se va a dar un ángulo I. Voy a ponerles un gráfico para que se den cuenta. A ver. Porque en transformadores van a ver, digamos, les dan un voltaje, una corriente, les dice tenés un factor de potencia atrasado o adelantado. No sabes circuitos 1, te tiraste, digamos. Entonces, no quiero que eso suceda. Igual en líneas me preguntan por qué es la conjugada de la corriente. Ya son cosas que deberían saber, digamos. Si esto es la parte imaginaria y esta es la parte real, así tal cual lo escribe el ingeniero Rivera, en cálculo 3 no pueden decir que no, que me lo inventé yo esta notación. ¿Qué es entonces? Aquí va a haber un ángulo que vamos a llamarle phi, que va a ser igual a ángulo del voltaje, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Es decir, que esto va a ser el coseno de phi. Y aquí lo mismo. Esto de aquí va a llamarse potencia activa o promedio. Esto va a ser la potencia reactiva y esta va a ser la aparente. Ahora, la potencia reactiva va a ser positiva cuando el factor de potencia esté atrasado. Y va a ser negativa cuando el factor de potencia esté adelantado. Es decir, si hay ángulo negativo, ¿por qué? Porque la corriente, el ángulo de la corriente va a ser mayor, es decir, va a estar adelantando al del voltaje, va a estar adelantado. Y si el voltaje adelanta o la corriente se atrasa al voltaje, pero si la corriente se atrasa al voltaje, va a ser positivo. Por lo tanto, el factor de potencia va a ser positivo y va a estar atrasado. Esto es cuando hay una carga inductiva. Y aquí es cuando hay una carga positiva. Capacitiva. 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 ¿Entiende eso? ¿Por qué positiva? ¿Por qué inductiva y capacitiva? ¿Por qué? Porque cuando hacemos nosotros las transformaciones que hemos visto, que L va a ser igual a J omega L. Y cuando es capacitancia va a ser menos J1 sobre omega C. Va a ser negativo. Y en base a ese principio se hace lo que es la compensación reactiva. Se colocan bancos de capacitores para compensar la carga inductiva con carga capacitiva y que la potencia que nos llega no tenga tanta potencia reactiva.
Si se entiende esto de aquí, ya ustedes pueden agarrar el SADICU y ver los demás conceptos, como banco de capacitores, amperímetro, perdón, watímetro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué en un inductor la corriente adelanta el voltaje? Bueno, ¿por qué el voltaje adelanta la corriente? ¿Y por qué en una carga capacitiva la corriente adelanta el voltaje? También está en su libro. Lean, lean y lean. No puedo explicarlo todo. Ya me he echado 10 minutos explicando siquiera qué es esto. El ingeniero Alvarado en Circuitos 1 lo explica. Lo explica. Quizás a su manera, ¿no? A su manera de sentarse y leer el libro, pero lo explica. Si le dan bola, capaz alguien le entiende y le sepa. ¿Se entendió esto lo que es el factor de potencia? Bueno, entonces vamos ahora sí, recién vamos a lo que es el tema de transformadores ideal. No creo que llegue hasta autotransformadores porque ya voló el tiempo. De todas formas, autotransformadores es sencillísimo, así que no sea problema. A ver, ¿qué deducciones hay aquí? Ya, ¿qué es N? Esto sí es importante que lo sepa. Ya. Primero, ¿qué es un transformador ideal? ¿Qué es un transformador ideal? Como ya habíamos visto, y ya lo mencioné antes, un transformador como este que es lineal, ¿qué tiene? Resistencias. Resistencia R1 y R2. Si no hay esas resistencias, ese transformador, ¿qué va a hacer? Va a ser perfecto. No van a haber pérdidas. Porque para hacer el acoplamiento, ¿qué es lo único que necesito? Bobinas. Aquí tienen la forma, miren. Ya no hay resistencia. Es lo único que cambia. Ya no hay resistencia. Transformador ideal. ¿Cómo se representa un transformador ideal? Con estas rayas que ven ahí. Esas rayas del medio, esto de aquí. Eso de ahí es lo que hace que sea un transformador ideal. ¿Qué otra característica tiene un transformador ideal? Tiene un acoplamiento perfecto. Tiene un acoplamiento perfecto. ¿Qué significa que tenga un acoplamiento perfecto? Que K tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que K era el flujo 1, pero el flujo que pasa del primario al secundario, dividido la suma del flujo del primario más el que se pierde, ¿no? El que se va para atrás, el que no queremos, el feo, digamos. A ver si puedo repasar eso. Sí. K es igual al flujo que se pierde en el primario más el flujo que pasa al secundario. Ahí está. Si yo no pierdo esto, si yo no tengo ninguna pérdida, o sea, mi flujo, el 100% del flujo que yo genero en el primario se va al secundario, ¿qué va a pasar? Esto va a ser cero. Y si esto es cero, ¿qué va a hacer? Entre 2, 0, flujo de 1 al 2, ¿qué va a hacer? 1. Entonces nuestra condición para un transformador ideal que el 100% del flujo que genere en el primario se vaya al secundario. Y como es un transformador, en base a la relación de vueltas, que sea la vuelta 1 y las vueltas 2, o sea, N1 y N2, en base a esa relación, voy a transformar la corriente en voltaje o el voltaje a la corriente mientras conservo la misma potencia. Puedo recibir 500 watts con 500 voltios y 1 amperio o con 500 amperios y con 1 voltio.
La misma potencia, pero transformo esa relación. ¿En base a qué? Al número de vueltas en el primario y el secundario. En eso consiste en transformador ideal. ¿Qué otras condiciones hay? A ver, aquí en el libro estaban, si no mal recuerdo. Esto no. Aquí. Aquí para que las lean más en mejor forma. Transformadores ideales. No tengo mi teclado a mano porque si no se me anda desconectando lo que es la tableta. Aquí dice, las bobinas tienen reactancias muy grandes. Es decir, ¿qué significa eso? Que depende del coeficiente de autoinductancia y de la frecuencia. ¿Qué es el coeficiente de autoinductancia y cómo se comporta y qué es eso? Ya lo vimos la clase pasada. Ya nos pasamos de la hora y media, no deberíamos estar ni viendo eso. K igual a 1, lo que es, y no hay pérdida. Lo mismo que expliqué. Es decir, el ingeniero no debería inventarse nada más. Lo que es lo que es. Ahora, en lo que son los transformadores de núcleo de hierro, se suele asumir que son perfectos. ¿Por qué? Porque están muy cercanos a uno, el acoplamiento y tal. Aquí, cuando hemos visto esto, posiblemente nos referíamos a un acoplamiento de aire. En cambio, como el material aquí es ferromagnético y todas las propiedades de los conductores que ya vieron en teoría de campo, está eso, está esa condición. Se puede asumir, aquí dice, son una aproximación muy cercana a transformaciones ideales. Listo, tal cual, como si lo hubiera copiado. Ya, esto le iba a mostrar después, antes de esto es para que acabemos la clase. Transformador. Aquí en este otro libro, que es bueno, igual por si acaso les voy a recomendar otra parte del libro para el siguiente tema. Aquí habla más sobre lo que es transformadores de núcleo de hierro, etc. En teoría nosotros lo vemos eso en Alternas 1. En máquinas de corriente alterna 1 nosotros ya vemos todo lo que es esa parte. Entonces, ahí está. Pero al que le interese desde un punto de vista más de circuitos y quiera profundizar un poco más en este tema, está este otro libro que es el de Boylestad, que lo puede ver. Es todo esto de aquí vamos a llegar ahorita. Todas estas deducciones ya esta la vamos a hacer. Pero bueno, sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a hallar primero la relación entre el voltaje del primario y el secundario. Entonces, en este caso estoy usando esta figura por el momento. Estas figuras de aquí, ambas creo. No recuerdo muy bien en base a qué está esta figura, pero bueno. El voltaje 1 va a ser, bueno, esto es análisis de malla por si acaso, lo mismo que hicimos hace rato, así que voy a pasarlo rápido por I1. Más J omega M y 2. El voltaje 2 va a ser J omega L2 por I2 más JW M y 1. Un poco feo estoy escribiendo, pero bueno, se entiende creo. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo hacemos. Voy a poner aquí números. A este le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 2. 1 y a este le voy a llamar 2. Continuando con 2, voy a despejar I1 en función de I2. Entonces me va a quedar, o sea, en 1, digo, en 1, 1, 1, me tengo confundido. Voy a representar I1 en función de I2. I1 va a ser D1, le voy a poner. D1. Va a ser, esto pasa a restar y J omega L1 pasa a dividir. Entonces nos va a quedar que B1 menos
J omega mi2 dividido J omega L1. Nos va a quedar un 3. Y reemplazando 3 en 2, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que B2 va a ser igual a J omega L2 y 2 más J omega M, todo este término de aquí. Que directamente lo voy a ir desarrollando, que voy a poner JL1 menos Mi2 dividido L1. Obviamente distributiva, no este aquí, este allá. Me queda esta cuestión. Entonces, para B2 tenemos J omega L2 y 2. Si esto lo paso a multiplicar, ¿qué queda? Esto con esto se van y me queda M B1 dividido L1. Ahora aquí, si esto lo multiplico, ¿qué me va a quedar? Menos J omega M cuadrado y 2 sobre L1. Sencillo. Ahora, L1 sí va aquí, ¿no? No, no va aquí L1. Si tenemos un acoplamiento perfecto, es decir, que M, voy a ponerlo aquí, M es igual a raíz de L1 por L2, ¿a qué vamos a llegar? A ver. Vamos a llegar a que B2 es igual a JWL2 y 2. Aquí por álgebra nos va a quedar que esto va a ser B1 por raíz de L2 sobre 1. Sí, L2 sobre L1. Menos. Al cuadrado va a ser L1 por L2, ¿no? Entonces nos va a quedar J omega L1 por L2 y 2 sobre L1. Ahora, esto con esto se van a ir y tengo menos con esto, entonces todo esto con todo esto se va a ir. Y me va a quedar que B2 sobre B1 va a ser igual a raíz de L2 sobre L1. A lo que nosotros vamos a llamar N a raíz de L2 sobre L1. Esto va a ser nuestra relación de vueltas, porque como ya habíamos visto en inductancia mutua, es número de vueltas sobre N1 por diferencial de flujo con respecto al diferencial de corriente. Esta vaina se va y nos va a quedar eso. Porque obviamente esto es L1 y esto es L2, ¿no? Va al revés. Esto es L2 y esto es L1. Simple. ¿Por qué el flujo es el mismo? Porque el 100% del flujo se va. Porque aquí sería 1, 2 y aquí sería 2, o bueno, cualquier nomenclatura que sea. Pero el flujo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el transformador es ideal. Punto. Listo. Va a ser la relación de vuelta. Vueltas. Listo, no es más. ¿Por qué hacer un examen perfecto? Bueno, eso ya lo vimos antes de iniciar, ¿no? K tiene que ser igual a 1, no tienen que haber resistencias y en caso de que las impedancias sean muy grandes, igualmente queda. Ahora, estamos viendo eso y listo. Ahora,
Esto de aquí ya lo hemos visto. Tendremos... Ya. Esta tabla de aquí es una tabla importante. Esto es importante. ¿Qué más es importante? Donde dice ABCD. Este es importante. ¿Y qué otro es importante? El ejercicio no lo vamos a hacer porque ya no nos da tiempo. La verdad que estamos muy apretados de tiempo. Pero bueno, listo. Uy, muchas clases. No, de todo estamos viendo. Esta tabla de aquí y esta de aquí. Vamos a ver aquí. Listo. Ya. A ver, un segundo. No me deja de spamear mi celular. Parece que alguien me está hablando. Quiere algo importante. No, no era nadie. Listo, no pasa nada. A ver, ahora, nosotros podemos crear relaciones, ¿no? En base a esto. En base a esto de acá. Porque ya que tenemos esto, podemos crear una relación entre el voltaje y la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro teorema de conservación de la potencia, que es lo que les dije al inicio, va a decir que voltaje 1 por corriente 1 va a ser igual a voltaje 2 por corriente 2. Teorema de conservación de la potencia alterna, que para eso parece dicho por Saumann, ¿no? Parece que me lo acabo de inventar, pero no, está en su libro. ¿Quieren ver que está en su libro? Aquí vamos a verlo. Está en su libro. Está en su libro, más que no digan que yo me invento cosas. Corriente por potencia le hemos visto. Conservación de la potencia de la corriente alterna. Si leen su libro, estarían a changa para todo. Esto lo aprenderían en media hora. La verdad que este tema es sencillo. Sencillo. Ni haría falta deducir nada. Deberían estar ustedes hacha. Entonces, en base a esto, ¿qué podemos decir? Que, como ya vimos antes, tenemos la relación de B2, B1. Entonces yo puedo decir que I1 sobre I2 va a ser igual a B2 sobre... ¿Está bien esto? Sí, sobre B1. Y B2 sobre B1 que era igual a raíz de L2 sobre L1. Esa L un asco. Que va a ser igual a N. Listo, ya tengo relación de corrientes y de voltaje. No es más, ¿no? Ahora yo puedo decir que I2 también sobre I1 va a ser igual a... ¿qué pasó aquí? 1 sobre N. Sencillo, simple. Y lo mismo, puedo decir que I2 por N va a ser igual a I1. I2N va a ser igual a I1. A ver, ¿cómo que I1? Y de esa forma creamos N relaciones. Ahora, ¿cómo verificamos la conservación de la potencia de corriente alterna? De esta forma. Si S es igual a B1 por I1 conjugada, entonces yo digo B1 a qué va a ser igual. B1 va a ser igual a, en base a esta relación de aquí fíjense, aquí. Tengo esto y tengo N. B2 a qué va a ser igual. B1 va a ser igual a B2 sobre N. B2 sobre N. Y corriente. Ignoremos los ángulos, no hablemos de ángulos. Si conjugada o no conjugada, no hablemos de eso. Vamos a ponerle I2 conjugada. Si I2 conjugada, ¿qué va a ser igual?
I1 tenemos conjugada I1 si quieres. Por N va a ser igual a conjugada I1. Entonces va a ser igual a N I1 conjugada. N con N se van y ¿qué nos da? B2 por I2 va a ser igual a la potencia 2. Son iguales la potencia que entra a la que sale. Queda demostrado. Simple. Ahora, ¿para qué me he traído esa tabla? Es para esto. Esta parte de aquí. Dependiendo de la convención de signos, las relaciones pueden ser diferentes, ¿no? Ahí está. Existe esa chance. Puede cambiar para negativo, positivo, dependiendo de la polaridad de los voltajes, etcétera, etcétera. Ya estamos pasados de hora, no vale la pena. El que quiera ver eso, que bueno. Simple. Ahora, como no sufre pérdidas de potencia, también podemos decir que Z de entrada va a ser igual a B1 sobre I1, que es lo que habíamos visto antes, va a ser igual a 1 sobre N cuadrado por voltaje 2 sobre I2. Y voltaje 2 sobre I2 va a ser igual a ZL. Entonces, Z de entrada va a ser igual a ZL sobre N cuadrado. Simple. Ahora, vamos a reflejar el primario en el secundario. Me queda eso nomás. Y autotransformadores, que no lo vamos a ver porque ya es mucho tiempo. Yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar, ¿no? Un ejercicio podría ser, sí, pero es simple. Y ya lo resolvió el auxiliar, la verdad. Vamos a dejarlo aquí, creo, la clase. Nos queda, sin contar transformadores trifásicos, nos quedaría reflejar el secundario en el primario, que es esto, esta parte de aquí. Que vamos a reflejar, ¿no? En resumen, se desconecta A y B, se halla el voltaje, como aquí no va a pasar corriente, no va a haber caída de tensión. Entonces el voltaje de la fuente 2 va a ser el voltaje de Thevenin. ¿Qué es lo que va a pasar después? Para hallar la impedancia de Thevenin voy a desactivar la fuente C2 y entre A y B voy a colocar una fuente de valor unitario. Es decir, 1 ángulo 0. Y ahí en base a eso voy a hallar la impedancia de Thevenin, que nos va a dar el mismo resultado que este de acá, que es la impedancia reflejada en el secundario. La impedancia del secundario reflejada en el primario. Simple. Y de ahí vamos a tener un ejercicio que es el mismo que resolvió el auxiliar en los videos anteriores. Yo lo voy a hacer de otra forma, de otro método, pero al que le interese lo tiene. Así que si no hay dudas o si no tienen algún tipo de pregunta, podemos acabar la clase aquí. Cualquier duda me la hacen, por favor, ¿ya? Es más que todo teoría práctica lo que estamos explicando. Así de ahora en adelante sí van a hacer las clases porque la verdad que fue un fiasco lo que pasó en el primer parcial y bueno, porque ya, o sea, les resolví los ejercicios y el ingeniero Face se los dejó, se los pasó ya resueltos. Entonces literalmente fue en vano todas las auxiliaturas. Entonces las voy a hacer así teórico y algún otro ejercicio. De todas formas, en los videos están todos los ejercicios resueltos. ¿Me confirman si ya acabaron el tema de circuitos acoplados o siguen en circuitos acoplados? ¿O ya están haciendo respuesta en frecuencia?
¿Por qué tema van con el ingeniero? Ya. Entonces lo vamos a... eh, si puedo les envío un video grabado de de estas dos últimas cosingas que quedan. Que es un ejercicio de autotransformadores ideales y autotransformadores. Son sencillos. Y trifásicos, que todo eso se lo debo, incluido transformadores trifásicos. Porque sí puede entrar transformadores trifásicos a su examen. No piensen que no. Existe esa posibilidad. Entonces vamos a empezar en respuesta en frecuencia el siguiente sábado. Que es un poco, es más largo y las deducciones es el problema, porque el ingeniero ahí les va a preguntar alguien la frecuencia resonante, digamos. Y vos si usás la fórmula omega cero igual a raíz de L1 por L2, te va a decir no, están usando fórmulas, etcétera. Entonces, para eso yo quiero prepararlo mejor esa clase, aquí donde es resonancia en particular. Nuestro otro libro, aquí, esto no está en el libro del Sadiku, no. Aquí, si yo hago un gráfico de la reactancia inductiva en función de la frecuencia, hallo la pendiente, lo mismo ahora con la reactancia capacitiva. Y en este punto donde se cruzan las dos, es decir, que la reactancia capacitiva y la inductiva sean iguales, van a encontrar la frecuencia resonante. Y aquí hay otro gráfico igual. Porque en su defensa, yo supongo que el ingeniero les ha preguntado cosas teóricas de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí en mi caso me preguntó qué es la frecuencia resonante o cuándo se da, o por ejemplo, si varía la inductancia, por ejemplo, este libro, por eso se lo recomiendo. Aquí, ¿cómo varía el ancho de banda? Por ejemplo, es aquí. O sea, la frecuencia resonante, por ejemplo, está aquí. Pero aquí en este gráfico está más a la derecha la frecuencia resonante. Entonces, cuando varía la resistencia, miren, resistencia más pequeña, esto. ¿Cómo se mueve la curva de ancho de banda cuando varía la inductancia, la capacitancia? Eso pregunta el ingeniero. Y si el ejercicio es un filtro pasa baja, pasa alta, pasa bandas, ¿por qué? Eso es lo único que preguntan eso. Entonces yo, conociendo eso, les voy a tratar de hacer la siguiente clase más dedicada a eso, a lo que pueda preguntar. Fíjense aquí cómo se desplaza la curva. Entonces, eso lo pensaba hacer en respuesta en frecuencia 3 clases incluso, porque ahí es donde hay más teoría, más teoría, gráficos y de dónde salen y todo eso. Pero bueno, no les quito más tiempo, jóvenes. Si se pueden retirar nomás, si no hay ninguna duda. Voy a cortar la grabación.